días, hermanos y hermanas. Vamos a celebrar esta Santa Misa en el día de hoy, dándole gracias a Dios por la vida, por esta nueva semana que comienza y la encomendamos a su bondadosa misericordia. También la ofrecemos por ustedes, por sus necesidades, las necesidades de sus familias. Seguimos orando grandemente por esas necesidades más apremiantes en el mundo entero. Especialmente seguimos orando por aquellos enfermos y también por el fin de esta pandemia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios estén con todos ustedes. Supliquémosle a nuestro buen Dios que nos dé la gracia de poder celebrar dignamente estos sagrados misterios. Para eso, reconozcamos ante Él nuestra condición de pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, que nos has rechazado y nos has deshecho, estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos.
Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Quizás hoy podemos reflexionar en esta palabra de Dios en algo que es muy necesario tener en cuenta en nuestras vidas, en término negativo y en término positivo también. Miramos hoy cómo se nos presenta en esta lectura del libro de los Reyes como una consecuencia de lo que en el pueblo de Israel se había dado, porque al tener a Dios que los fue guiando durante tanto tiempo, que los sacó de la esclavitud, que les enseñó el camino que Él quería del bien, que los estableció en una tierra y que los fue instruyendo también con las voces de muchos que Él mismo inspiraba, como los profetas, pero que el pueblo también, siguiendo sus propios instintos, y cuando se creó incluso su propia monarquía y se dejó determinar también sobre sus propios intereses, se alejaron de absolutamente casi todo lo de Dios y ya vivían de una forma un poco irreverente ante el Señor, lo que hace que el Señor en cierto modo ahora los somete a otra prueba, quizás alejándose de ellos. Y es lo que siempre reconocían, que cuando el Señor de pronto alejaba ese poder protector de ellos, entonces caían en manos de las opresas de otros que eran más grandes. En este caso ya fueron llevados de otra forma a otro lugar, fueron exiliados. Y eso fue una etapa muy dura también para el pueblo de Israel, el verse también así, en un momento grande y fuerte, pero luego olvidarse del Señor y otra vez volver a caer. A veces es lo que nos dice: ¿qué pasará en nosotros? ¿Qué golpe tan duro tendrá que darnos la vida, este mundo, para hacernos caer en la cuenta de lo que perdemos y que podemos tener? Y el Señor nos lo da grandemente y nos lo da gratis. ¿Por qué somos tan arriesgados y tan osados muchas veces de ir en transgresión de las ideas que el Señor nos ha dejado, de sus leyes, de sus mandamientos, solamente por buscar algunos intereses que supuestamente nos dan alegrías pasajeras y un estatus o un modo de ser acá que no es? Lo que nos está diciendo también el Evangelio, cuando el Señor nos hace una de esas también aclaraciones y advertencias respecto de cómo nosotros nos comportemos, así también tendrá que comportarse el Señor en nuestras vidas. Y hoy nos lo está haciendo referencia a este hecho: juzgar. Y es algo que nosotros normalmente hacemos. Nuestra mente tiene esa capacidad de la razón y permite también ciertos cálculos internos para sacar conclusiones. Pero estos juicios, lo que está diciendo el Señor, no son esos juicios que se hacen en la justicia recta del Señor, sino que ya van en un juicio que es o condenatorio o que destruyen la vida de una persona, que van siempre en detrimento, que son una quejadera y que también van levantando incluso falsos testimonios, que también pueden ofrecer como la deshonra, y todo por el hecho simplemente de no saber cómo ubicarse
en la realidad y sobre todo de tener algunas otras virtudes que se necesitan para poder uno mirar hacia afuera y de tal forma darse cuenta de la realidad que se da en los demás y en el mundo, pero emitir juicios reales y verdaderos. Y por eso el Señor dice, ustedes serán juzgados, así como ustedes juzguen, los van a juzgar. Y esa misma medida que ustedes utilizan, los van a medir. Así que nosotros no estamos exentos también de ello, de que al utilizar una mala medida con los demás y que solo utilicemos nuestros pensamientos o nuestras palabras o nuestros sentimientos muy plagados quizás de este movimiento que se da hoy muy en día, de solamente ver y empezar a criticar, a condenar, a juzgar, a emitir juicios y a dejarnos llevar por las ideas de otros, y siempre ese tono de crítica, de burla, de destrucción, esa que se da de tal manera que si uno le sigue el juego, termina haciendo y destruyendo, acabando hasta con la dignidad y la honra de las personas. Y no es el hecho, el Señor no nos colocó a nosotros para ser jueces de los demás. No, nosotros debemos aprender a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón del Señor, a mirar las realidades y todo, pero en vez de empezar una criticonería o un juicio hasta destructor de una y otra realidad, ¿por qué no mirar las cosas de otra forma? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo decir, podemos también orar por las situaciones de los demás. Podemos, si nos es permitido saber de algo, entonces decir con un juicio recto, ¿qué será lo que pasa en esto? ¿Qué será lo que pasa en la vida de las personas? Y por ejemplo, referente a las personas, si nosotros de alguna u otra manera podemos comprometernos para ayudar, hacerlo en la oración, o si los tenemos cercas, ¿cómo? De alguna u otra forma intentar ayudar o a cambiar. Y esto en el sentido de cuando la persona vemos que de pronto no está en una cosa que es. Pero hay gente que así también se dedican a criticar a los buenos, se dedican a criticar a las cosas buenas. Hay muchos que ven a la gente buena e intentan acabarlos. Hay muchos que viendo la iglesia que intenta siempre ser buena y de alguna u otra manera ofrecer a los demás algo que es necesario para ellos porque es de Dios, y la forma como la iglesia hace o administra siempre la están criticando, atacando, condenando, destruyendo, solamente porque quieren hacer sus vidas. Por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes de a quién escuchamos, a quién miramos, a quién seguimos. Si esa persona es una persona que con sus ideas puede ser muy intelectual y hasta puede ser una persona que supuestamente hasta en vida de Dios se pueda dar, pero si lo que genera es caos, división, si genera esta angustia y esta destrucción también con los demás y con las instituciones que brindan bien, de ninguna manera son buenas ideas ni están haciendo bien, porque están causando caos y destrucción. Y máxime si es con una obra de Dios, por ejemplo la institución de la iglesia que nos dejó, los movimientos apostólicos o las personas que trabajan en la iglesia de alguna u otra manera, nuestros buenos vecinos, las personas reales, los que hacen un bien, y siempre colocarle el pero como en una tónica de duda, como diciendo, ¿por qué son tan buenos? ¿Cómo así? Eso hay algo raro. Como que siempre va esa sospecha, y eso es lo difícil cuando nosotros empezamos a hacer esos juicios y esas destrucciones. Lo que nos dice el Señor es la manera en que debemos nosotros mirar hacia los demás, y es, primero, tendremos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos y no juzgarnos con ese juicio que hacemos. Si a los demás les imponemos cargas fuertes y les criticamos lo que hacen grandemente, pero con nosotros mostramos esa laxitud, esa misericordia, como que no nos aprietamos bien el cinturón para decirnos, es que usted, yo también hago cosas que no son,
y no puedo criticar esto cuando yo vivo una cosa interior. Yo puedo hacer un juicio crítico de los demás y yo mismo estoy viviendo eso, pero yo sí me doy pañitos de agua tibia y me coloco pomaditas porque no me vaya a doler tanto, y lo voy haciendo como despaciecito ese cambio, y con los otros sí puedo ser severo. Esta es la forma también incorrecta de mirar a los demás. Nosotros debemos aprender siempre de Dios cómo transformarnos, y en la manera en que aprenda yo a transformarme, porque recibo de Dios ese amor, esa misericordia, y comprendo y me amo con ese amor que yo me tengo y que Dios me ha enseñado a amarme, con ese amor es que debo también amar a los demás. Digámoslo así, medir a los demás, que la medida mía sea la medida del amor. Esto es muy maravilloso si en nosotros se da. Por eso pidámosle a Dios que nos enseñe esta capacidad de la continencia. ¿Qué es la continencia? Contenerme a veces cuando se me quiere saltar ese monstruo por dentro que quiere acabar con lo que ve. Contenerme para también contenerme en mis instintos, en mis deseos, en mis caprichos, en mis pensamientos y afectos desordenados, y no dejarlos a la rienda suelta. Y más bien poder tener la capacidad del absoluto abandono y entrega a Dios, para depositarle mi vida en su voluntad y hacer la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa, sentir como siente nuestro Señor, y también mirar de esa forma al mundo y a los demás. Y estas personas que de pronto hagan así van a ser las que sirvan, las que ayuden, las que propongan un cambio. Pero los que están en tanta crítica, condena y juicio nunca ayudan a nada y destruyen buenas instituciones y buenas personas con su maldad. Aportemos. Antes hagamos el mundo mejor y no acabemos con lo bueno que Dios nos ha dado. Ir en contravía de Dios es sufrir también el que el Señor se aleje de nosotros, y nos va a comer el mundo y el demonio en esa misma propuesta que nos hace. Nos van a comer. Pero si nos dejamos a la gran bondad de Dios, a su misericordia, vamos a disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros, y nosotros podremos repartir a borbotones de lo que el Señor nos da, y esto es mucho mejor. Podamos entonces pedirle al Señor esa gracia especial. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.
dense también fraternalmente el saludo de paz y le ofrecemos también en el nombre del Señor la paz a todo el mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase a la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por sobre todas las cosas. Deseo poder recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven a mí espiritualmente y lléname profundamente de ti y quédate en mí. Permíteme unirme a ti, Señor, y no separarme de ti. Amén. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Habiendo celebrado nuestro buen Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.